bienvenidos a este programa especial con motivo del Día Internacional de los Museos 2018, organizado por el International Council of Museums, que se titula este año Museos hiperconectados, enfoques nuevos, públicos nuevos. Sí, efectivamente tenemos la oportunidad de, desde el Museo de la Universidad Panamericana, hacer este programa especial donde queremos sumarnos a reflexionar sobre estas cuestiones. Les habla María Molina, doctora en Historia del Arte y en Antropología, directora del Museo de la Universidad Panamericana, y voy a dar la bienvenida a mis invitados y, como no, a nuestros telespectadores. Fíjense que, como se trata de sensibilizar al público del hecho que los museos son un medio importante, dice el ICOM, son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. Este 18 de marzo queremos abordar este tema desde la tecnología. Estamos en un mundo cada vez más conectado. Resulta imposible entender el papel de los museos sin que también estén hiperconectados. Generan muchísimas conexiones los propios museos, pero quería este día, en este programa especial, presentar primero de todo a nuestros invitados, porque vamos a analizar este tema de la hiperconexión de los museos. Por un lado, desde el INEGI, desde el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de las cuentas satélite, y en concreto de la cuenta satélite de la cultura, todos los datos que arroja, en este caso, un organismo público, y por otro lado, todos los datos o todo el trabajo de la empresa, en este caso privada, ASCA Consulting, que está desarrollando tecnologías como el análisis de Big Data aplicado a museos, colecciones, para obtener un tipo de información útil para las industrias culturales. Les presento a mi izquierda, tengo a Raúl Figueroa, director general de Estadísticas Económicas y director de las cuentas satélite del INEGI, entre otras la cuenta satélite de la cultura. A su izquierda también Manuel Pérez Tapia, subdirector de Activos y Gastos de Protección Ambiental de la Dirección General de Estadísticas Económicas. Y a mi derecha a Juan Carlos Tacuba, director general de ASCA Consulting. Bienvenidos. Gracias, María, por invitarnos. Bienvenidos. Efectivamente, las conexiones en los museos, y tenía varios puntos antes de presentarles más extensamente a cada quien. Las conexiones en los museos no solo se deben a la tecnología. Un museo tiene sus propias colecciones, genera comunidad, genera ciudadanos, pero también desde la tecnología, estamos en un mundo donde esto es una realidad, estamos en el siglo XXI, donde se pueden aportar diversas cosas, diversos aspectos que potencian la capacidad de hiperconexión de los propios museos. Por ejemplo, Raúl Figueroa es licenciado en Economía por la UNAM y tiene diplomados en Eficiencia Energética, Energías Limpias, Desarrollo Sostenible, también por la UNAM. Desde el 2009 a la fecha ocupa el cargo que les decía como director de cuentas satélite, coordinando y dirigiendo la actualización anual de las cuentas satélite de cultura, instituciones sin fines de lucro, medio ambiente, salud, trabajo no remunerado en los hogares, turismo y vivienda. Tendremos ocasión de relacionar museos, hiperconexión, turismo cultural, etc. Entre otras muchas cosas, no me quiero extender, Raúl, ya sabemos que eres un pez gordo en este ámbito. Y también Manuel Pérez Tapia, pues como subdirector, de hecho también lo tenemos aquí en la Universidad Panamericana, pues impartiendo contenidos. Cursó la maestría de Economía en la UNAM también, es licenciado en Economía, en la UNAM, por supuesto, y desde el 2010 a la fecha está trabajando en la Dirección de Cuentas Satélite del INEGI, sobre todo en el análisis, elaboración y seguimiento de la cuenta satélite de la cultura en México. Bueno, pues, y me falta solamente presentar a Juan Tacuba, un poquito más detenidamente, es director general y fundador de ASCA Consulting, empresa especializada en consultoría de tecnologías de información y transformación digital en México. Es asesor en temas de arquitectura de aplicación y transformación digital. Ha trabajado para diversas industrias y cuenta con más de 12 años de experiencia en telecomunicaciones y tecnología. Es ingeniero de sistemas, egresado
por la Universidad Tecnológica de México con un programa de alta dirección en el IPADE y diplomados de Finanzas y Desarrollo de Negocios por el ITAM. Bueno, ya hechas las presentaciones, seguramente nuestro coloquio, nuestra mesa panel va a tener muchísimo interés. ¿Por qué es importante, en concreto para los museos, por ejemplo, una cuenta satélite de la cultura? ¿Qué podemos medir en el caso de Raúl y Manuel? ¿Qué se mide? Por ejemplo, ¿cómo es la asistencia a los museos? ¿Cuánto nos gastamos en los museos? ¿Qué tipo de variables se miden? Bueno, pues muchas gracias, además de manifestar mi entera satisfacción por venir a esta universidad, en donde realmente ya la sola entrada, el patio por sí mismo me deja un sabor muy grato, ¿no? Hicimos un pequeño tour. Ese tour que nos diste, la verdad que es un regalo. Yo les decía, iniciar el lunes con este tipo de espacios que son amplios, que son generosos y sobre todo que permiten colaborar al tejido social, a mí me deja muy contento, ¿no? Y ahora venir para acá y darnos la oportunidad, pues a nombre del INEGI, les damos las gracias. Gracias a ustedes. Yo considero que siempre el favor nos los hacen los usuarios porque nosotros cumplimos con el servicio público de información y el hecho que nos dan la oportunidad de mostrar nuestro trabajo y lo que hacemos con mucho énfasis, mucho cariño en la institución, pues que tengamos usuarios es algo para nosotros relevante, ¿no? Y sí, en principio es muy importante hablar de la cuenta satélite de la cultura y en general de las cuentas satélite porque la labor principal es la de hacer análisis económicos de sectores muy específicos que muchas veces parecen como ahí olvidaditos, como arrinconados en todo el espectro general de la economía y particularmente cuando hablamos de variables como el Producto Interno Bruto, uno piensa en muchas actividades como la producción de acero, producción de autos, producción agrícola, entre muchas otras cosas. Y justamente el INEGI cuantifica absolutamente todo lo que se produce en los más de 5 millones de establecimientos productores del país, todos los insumos que requiere para producción y desde luego todo el valor nuevo, el valor generado, valor agregado o Producto Interno Bruto, como lo conocemos más claramente, amén de toda la masa salarial, la ganancia, los beneficios y los impuestos. Es decir, tenemos un espectro muy completo de conocimiento de la actividad económica en el país. Pero siempre hay sectores muy importantes que parecen olvidados y uno de ellos es la cultura. Uno, por ejemplo, el turismo. Si ustedes buscan en el clasificador industrial de América del Norte, donde estamos México, Estados Unidos y Canadá, no aparece un sector tan importante que se llama turismo. Y digo tan importante que aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto. Es una actividad, si no diría la más importante de las más importantes del país. Y no aparecen, pero justamente la cuenta satélite, digo yo que le da voz y le da espacio a otras actividades y justamente ahora a la cultura le da espacio para decir que la cultura, además de generar también tejido social, de generar esa transferencia de contenidos simbólicos, además genera ganancia, genera recursos, lo cual ya da una idea de que la cultura es un nicho de emprendimiento, un nicho de oportunidades para la inversión también, ¿no? Raúl, ¿cuál sería el PIB, el Producto Interior Bruto, que aporta la cultura, en concreto a la República Mexicana? ¿De qué estaríamos hablando? Estamos hablando de turismo, que es algo que vemos, yo creo, muy fácilmente, porque el turismo en México es es de altísimo nivel y además costas, ciudad, o sea, no importa que sea campo, playa, o sea, lo que quieras, un turismo arqueológico, turismo... pero, ¿cuánto aporta? ¿Cuál es el PIB de la cultura? El Producto Interno Bruto de la cultura es de más del 3%. Manuelito me puede apoyar con un desglose muy interesante porque además de saber que pesa más del 3%, genera también empleos y por otro lado está, digamos, como seccionado. Es decir, hay sectores como justamente los medios de comunicación que tienen una aportación muy importante y dentro de los medios de comunicación hay subdivisiones en donde podemos ver, por ejemplo, el cine, que también es una actividad realmente importantísima en términos de crecimiento, aun cuando todavía tiene espacios muy pequeños. Pero no sé si Manuelito quieras extenderte en este tema, ¿no? Sí, el PIB de la cultura es de 617.397 millones de pesos. Esto representa el 3.3% del PIB. Como comentaba Raúl, el caso del turismo aporta el 8.8%, la cultura aporta 3.3% al PIB. En el caso de los puestos de trabajo, aporta alrededor del 3.2%.
En la cuenta las actividades se dividen, le llamamos una clasificación funcional, donde el área que más aporta son los medios audiovisuales, que es donde está cine, radio, televisión, internet, videojuegos. Y, por ejemplo, el caso de los museos está en un área que se llama patrimonio material y natural. Entonces, junto con los sitios históricos, las zonas arqueológicas, la gestión pública en cultura, específicamente en materia de patrimonio, además de los museos y las bibliotecas, es lo que se encuentra en esa área. Porque también tenía yo duda al examinar las variables desde el punto de vista funcional que asume la cuenta o estudia la cuenta satélite de la cultura. Primero me llamaba la atención que se mezcle patrimonio material con patrimonio natural, porque en México es vastísimo el patrimonio natural y vastísimo el patrimonio material. Es vastísimo, pero está poco medido. Exacto. Eso es lo importante que hay que Pero destacar. que esté en el mismo cajón me llamaba la atención. A lo mejor, claro, es como tú dices, Raúl, es la primera manera de acercarse, pues, y por otro lado está todo el trabajo de la difusión cultural, que también genera ingresos, publicaciones, también pues cada vez más todo el tema audiovisual o la tecnología aplicada a la cultura. Muchas variables que efectivamente estamos, pues ustedes están desde, sobre todo Raúl, desde el 2009, pero que al final son poquitos años midiendo este tipo de variables, ¿no? En noviembre cumplí 25 años en INEGI. Bueno, en INEGI, pero en las cuentas, en las cuentas desde el 2009, sí. ¿no? No, de hecho, la primera cuenta satélite del mundo la hace México también. Hicimos la cuenta satélite de medio ambiente y la publicamos el 1 de noviembre de 1991. La hicimos con Banco Mundial y fue el primer estudio en el mundo que se atreviera a ponerle datos al impacto ambiental. En términos del PIB. Enhorabuena. Y en 1993 se hace el primer borrador para medir cuentas ambientales en el mundo. Es decir, la experiencia de México sirve para que otros países aprendieran cómo medir el impacto ambiental en el mundo. Qué bueno, pues sí. Pero retomando lo que te preguntaba, Manuel, o sea, por un lado veo que bueno, hay dos puntos muy importantes en el mismo, digamos, cajón, ¿no? de medición, patrimonio material y patrimonio ambiental, ¿no? O natural. Entonces, ustedes tienen previsto también ir acotando esas mediciones, cómo miden, qué instrumentos tienen. Sí, bueno, en las cuentas nacionales tenemos la posibilidad de hacer un cambio no solamente de la estructura de la información con los censos económicos, sino también metodológicos, que es en el cambio de año base. El cambio de año base más reciente fue el del 2013 y los resultados que están disponibles en este momento en el sitio son a los que se aplicó este cambio de año base. En los resultados anteriores, con la base 2008, en la parte metodológica, la gestión pública en cultura se encontraba en un solo renglón, donde era gestión pública tanto federal como estatal. Pero ahí se encontraba toda la actividad de la gestión pública, desde lo que es en materia de libros, en materia de patrimonio, en materia de música, etcétera. Claro. A partir de esos resultados ya se pudo abrir, o sea, esta desagregación que se tiene pudo ahora, acotar, ¿no? Sí, ya está separado la parte dedicada únicamente al patrimonio, por ejemplo. En el caso de los museos, la información que se encuentra en patrimonio, el renglón museos se refiere únicamente a los museos del sector privado. Claro. La parte de la gestión pública se encuentra en ese renglón, se llama gestión pública en cultura y está dentro del área de patrimonio. Entonces ahí podemos encontrar todos los museos de los que se encarga el INAH, por ejemplo, el INBA principalmente, entre otros, ¿no? También ¿Pero también privados o no? O sea, los privados ya están medidos. Sí, los privados están en el renglón precisamente que se llama museos. Le llamamos área específica dentro del área general que se llama patrimonio material y natural. Pero sí está separado tanto el patrimonio material, donde están los sitios históricos, el patrimonio natural, donde están las áreas naturales protegidas, el renglón bibliotecas o el renglón museos. Y el renglón de gestión pública, que del total de patrimonio es el área donde la gestión pública tiene más peso. 3/4 partes aproximadamente del total del patrimonio cae en manos del gobierno. Juan, te quería también preguntar, ¿qué es, o sea, en el caso de una empresa de consultoría de telecomunicaciones, qué ha impactado en la manera de medir la transformación digital? O sea, ¿cómo han notado primero la necesidad que tenemos hoy en día de seguirle el paso a la transformación digital,
qué oportunidades también de labor de consultoría, en concreto sobre los museos. Dinos un poquito por dónde va ahora mismo desarrollándose tus propuestas, tus programas, tu trabajo. Sí, claro que sí, María. Y antes que nada, muchas gracias por invitarme a este programa especial de Museo Internacional, Día Internacional de los Museos, en el cual el tema, como ya lo habías comentado, es la hiperconectividad. Bueno, la transformación digital juega un factor importante en este concepto de hiperconectividad. ¿Qué es la transformación digital? La transformación digital es una herramienta que aprovecha todas las tecnologías actuales para poder alinearnos a la estrategia de los mercados actuales. ¿Esto qué quiere decir? Al día de hoy, los mercados globales tienen un cambio muy ágil en el día a día. Esto requiere tener agilidad para poder incorporarnos a estas nuevas tendencias. Entonces, la transformación digital no se centra en el uso de la tecnología. La transformación digital se centra en la tecnología como aliado de negocio para poder alcanzar los objetivos de las organizaciones. En el caso específico de los museos, comentaba el ingeniero Raúl, acerca de todas esas estadísticas y la cuenta satélite de cultura, al final termina siendo una actividad económica que necesita por sí misma tener aceleradores para poder posicionarse por encima de las demás cuentas satélites. Y diferenciarse. Diferenciarse, así es. Entonces, la transformación digital juega un factor importante, ya que a través de tecnologías como el Big Data, a través de tecnologías como Internet de las Cosas, a través de tecnologías de movilidad, permite obtener información del mercado para poder hacer cambios más precisos en el caso de los museos. Ejemplos de estas situaciones. A través del Big Data nosotros podemos conocer el comportamiento de las personas para poder hacer exposiciones más adecuadas al público y podemos hacer cambios en tiempo real de acuerdo a la percepción que tienen de ciertas obras. Por ejemplo, el público puede incidir en qué temas quiere y puede incidir en la curaduría de exposiciones al final. O sea, podemos recabar datos para acertar en cuáles son, digamos, los temas. Así es. ¿Quiénes son los usuarios de la transformación digital? Los usuarios de la transformación digital son principalmente los millennials y el público profesionista, ¿no? Todos los profesionistas tienen un equipo de cómputo enfrente en el cual pueden hacer búsquedas de información. Obvio. Son los usuarios, ¿no? Los teléfonos móviles, las tabletas. Entonces, bueno, ¿esto qué nos permite? Inmediatez al acceso de la información. Llevándola al tema de la cultura y yéndonos un poco a la cuenta satélite, entonces lo que buscamos es cómo tener mayor acceso a los museos. Es decir, muchas veces mucha gente no tiene acceso a estos museos porque no tienen la información, ¿no? Muchas veces piensan que la cultura puede llegar a ser costosa, cuando realmente no es así. Hay promociones de días del museo en los cuales hay entradas gratuitas, hay exposiciones que son muy atractivas en el día a día, pero lo que siento que hace falta es difusión. Y bueno, para poder hacer una difusión adecuada, porque entonces aquí entramos ya en conceptos de marketing, ¿no? De que podemos lanzar una campaña a todo el público, pero de ese público puede haber resultados pequeños. Entonces, más bien, segmentar el mercado para, a partir de esa segmentación de mercado, poder hacer una campaña dirigida. Y entonces, en esa campaña dirigida, poder tener mejores resultados. Yendo al punto que tú me comentabas de cómo podemos recabar información a partir de los museos. Digamos que son como diferentes situaciones o áreas de oportunidad. Una es causar mayor atracción a los museos y la otra es, de la atracción que ya tenemos al día de hoy, es cómo aprovechamos la información de las personas que ya tenemos. Entonces, ahí hacemos uso del Big Data. Entonces, el Big Data, ¿en qué nos ayuda? Obtenemos información de los usuarios, y no solamente de los usuarios, del clima inclusive, de la procedencia. De la procedencia. Platicábamos aquí un poquito atrás de cámaras de dónde viene el origen de los participantes a estos museos, para entonces poder hacer campañas más orientadas y poder causar mayor atracción. Ser más eficaz. ¿Ustedes desde el INEGI hacen también Big Data? Fíjate que sí, tenemos ya un tiempo recorriendo esta temática, particularmente para hacer cosas como la apertura del turismo doméstico. ¿Qué consumen los visitantes nacionales? Aunque también qué consumen los visitantes internacionales, en qué gastan, si en hotel, en restaurantes, etcétera, etcétera. Usamos cosas de información que puede ser
cualquier fuente de información, desde Instagram, desde Facebook, Twitter, las terminales punto de venta de los bancos, etcétera, etcétera, siempre resguardados con el tema de la confidencialidad y lo que dicta la ley en ese sentido. Exacto, ¿no? porque me surgía también, Manuel, ustedes, tú que haces Big Data también, Juan, tema de derechos de autor y Big Data, tema de propiedad intelectual y Big Data, tema de protección de datos y Big Data. ¿Cómo lo ven cada uno de ustedes? Vamos a hacer una ronda. Bueno, la propiedad intelectual no está medida en la parte de patrimonio, más bien la propiedad intelectual como parte del sector se encuentra en diferentes áreas de la cultura y en cada una de las áreas hay un renglón, por ejemplo, en libros, impresiones, prensa o en medios audiovisuales. Son algunas de las áreas donde destaca la participación de la propiedad, de las diferentes formas de propiedad intelectual asociadas al tipo de productos de estas áreas. En patrimonio en particular, no. La forma en la que se miden, en el caso de los museos, el recorrido es de la información, son los censos económicos que captan la información de los museos, de los establecimientos, para el caso de los museos privados. Para el caso de los museos públicos, la fuente de información es la cuenta pública, es la información que cada una de las unidades de gobierno tiene. Siempre a nivel económico estamos hablando, sí, ¿no? Sí, ustedes... Sí. Es estadística, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sí, por lo tanto, esos datos... Sí, claro, la información de la cuenta es únicamente económica. Otro tipo de datos relacionados con museos, pero que no son de la cuenta satélite, son asociados con las asistencias, por ejemplo, con el perfil de los visitantes. Incluso hay estadística de museos en la parte de registros administrativos que ha estado trabajando el Instituto con el INA, el INBA y coordinados por la Secretaría de Cultura y que desde el 2016 se encuentran en la página del instituto, pero es otro tipo de información, no es información económica. Hay datos muy interesantes como incluso hasta la superficie, los metros cuadrados del museo, de la exhibición, cuánto es para temporal o permanente, por ejemplo. Y luego bodegas. Sí, claro, claro. Entonces, además, claro, del perfil de las personas que laboran en el museo, como también la parte de los visitantes. Y está además, me parece que por entidad y en algunos casos, si la confidencialidad lo permite, hasta por municipio. Este último tema de confidencialidad y protección de los datos es muy importantísimo porque esto permite, primero, como institución, garantizarle a los usuarios y a los informantes que el dato que nos estén dando es información que tiene todas las llaves del mundo. Es imposible que alguien conozca alguna declaratoria individual o particular. Si, por ejemplo, un museo nos entrega la información en materia de ingresos, gastos, personal ocupado, es información que nadie podrá jamás ver desagregada, sino solamente a nivel, digamos, ya que agregaste todos los museos del país, das un dato. Claro. En donde nadie puede saber el perfil del informante. Pero lo mismo pasa contigo, que si el día de mañana te toca que te entrevistemos en alguna encuesta en hogares, justamente en temas de museos, de, digamos, acceso a museo, cuánto pagaste, si pagaste o no pagaste, si recibiste alguna invitación, si fue una donación o un subsidio, esa información, tu nombre desaparece del dato. Le llamamos inclusive bases ciegas, en donde damos todos los datos agregados de la muestra que se tomó en el país y los nombres desaparecen automáticamente una vez que recogemos la información. Es que eso es muy importante, ¿no? Eso garantiza que el usuario le dé, por un lado, la certeza de que la información es fidedigna, porque además no publicamos un dato que no pasa a las pruebas estadísticas más rigurosas. Todas las presiones estadísticas nos dicen qué publicamos y qué no publicamos, pero por otro lado tú tendrás toda la confianza de darle la información al INEGI con la certeza de que ese dato jamás lo va a saber nadie, ¿no? Okay. Sí, y que ustedes ofrecen datos macro, ¿no? Exactamente. Gracias. Y en el caso de una consultoría privada como la que diriges, Juan. Mira, María, el objetivo de la transformación digital es causar mayor atracción de clientes, que en este caso son los asistentes a los museos. Entonces, en el tema de la confidencialidad y el manejo de la información, siempre nos manejamos bajo las políticas y estándares que rigen las instituciones. En ese sentido, en un tema de propiedad intelectual, nosotros no nos metemos con las obras, nosotros nos metemos a analizar la información que se genera alrededor de todo este ecosistema, pero nosotros no incidimos directamente sobre el patrimonio cultural.
hablando en temas de cómo obtenemos esta información. Esta información se puede acceder a través de diferentes métodos, datos abiertos como lo tiene el INEGI, cuentas satélites de cultura, o instituciones como el Sistema Nacional Meteorológico para el tema del clima, sistemas propios de las instituciones, ¿no? de los museos, a través de reconocimiento facial, a través de identificadores de las cámaras de seguridad. Con todo esto, lo que te quiero dar a entender es que nosotros no incidimos directamente sobre el patrimonio y sobre la propiedad intelectual de las obras, sino más bien hay veces, qué bueno que lo dices, exactamente, o sea, no incidís en ese tema y entonces, por lo tanto, os ajustáis a la ley y a veces ni la rozáis, ¿no? Digo, un conflicto, ¿no? Pero me refiero, por ejemplo, toda la tarea que está haciendo Google Art Project, ¿no? En colaboración con los museos. Estoy pensando en el Museo Nacional del Prado en España o museos de Limba. Todavía no sé si la ley en México, y a ver si ustedes me saben un poquito orientar, creo que la ley en México va un poquito más lenta para la hora de propiedad intelectual, incluso respeto a los inmuebles, porque a veces se tienen que colocar unos dispositivos físicos para captar información. Es decir, ¿cómo va ese tema para no hacer daño? O sea, porque yo sí sé que hay otros países, Holanda, Reino Unido, España, en Europa, a lo mejor es incluso Canadá, algunos museos de Estados Unidos, están ya en Google Art Project. Sin embargo, hay otros museos aquí en México que no. ¿No? O sea, ¿cuál es conflicto legislativo o con respecto a propiedad intelectual, o cuál es el problema que puede haber en México para que la tecnología entre con más? Es una pregunta que parece ser muy sencilla, pero también se vuelve complicada porque mientras que no tengamos un contacto justamente con un museo para saber en las condiciones en las que elaboran, en las condiciones en las cuales pueden no difundir información, se nos complica un poco el asunto. Sin embargo, como una opinión personal, digo que una buena forma de interpretar la ley o la legislación es siempre saber que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si no está prohibido que utilices plataformas informáticas, digamos, veloces, capaces y de función muy transparente, muy clara, no quiere decir que no se pueda hacer. Habría que justamente trabajar con los colegas que trabajan en museos para saber justamente qué expectativas tienen y si en algún momento dado se pudiera aplicar este tipo de plataformas. Porque retomando también lo que decía Juan, y vamos cerrando este bloque, claro, los ciudadanos, prácticamente todos los ciudadanos tenemos un celular, un terminal, un smartphone, y claro, el museo a veces se te puede hacer para determinadas comunidades un poquito lejano. Entonces, todas estas herramientas, digamos, pueden hacer más eficaz que el museo y transmitir que el museo es de todos, que la cultura es de todos, que es un servicio público, ¿no? Entonces, pienso que ahí le tenemos que dar más batalla, en concreto en México, ¿no? Sí. En el caso del INEGI, ¿cuándo se publican los datos? Usuario privado, usuario público, un organismo que vaya allí, por ejemplo, de Limba, como decías, Manuel, que vaya a ver allí sus datos, ¿cuándo se publican? ¿Para qué son útiles? ¿Algún ejemplo concretito para que podamos ir, digamos, como aterrizando toda esta labor que hacen? Sí, los últimos datos publicados, los que están en este momento en la página, se publicaron en noviembre del año pasado, hasta el 2016. Se encuentra la serie de 2008 a 2016. Y este año, en noviembre, a mediados de noviembre, se actualizan al año 2017. Están disponibles, como dices, para cualquier usuario. Son datos macro, no hay que olvidar ese tipo de información. En el caso, por ejemplo, de los museos, bueno, me parece que hablamos hace un momento sobre el PIB de la cultura. El PIB de los museos es de 457 millones de pesos. Fíjate que una característica de las actividades de la cultura es que se dice que crecen más que la economía en su conjunto. En el último año el crecimiento de la economía fue de 2.7% y la cultura en su conjunto crece 9.5%. Los museos, aunque no crecieron tanto como la cultura, creció más que la economía, crecieron 3.1%. Qué interesante dato, porque a veces pensamos que la cultura, me acuerdo que hay un italiano, un autor italiano, que dice, está analizando, acaba de publicar un libro que se llama La sutil inutilidad de la cultura, entre comillas, ¿no? O sea, al final no es inútil en cuanto a que nos hace mejores personas,
¿no? Las comunidades, incluso somos ciudadanos más democráticos, más sensibles, más empáticos cuando frecuentamos lugares de cultura. Por eso toda la labor de difusión es tan interesante y de hiperconectividad, pero también al final genera las industrias culturales, genera negocio, ¿no? Claro, genera esa variable que te mencionabas, Producto Interno Bruto, que para entenderlo un poco más, ese Producto Interno Bruto, en el caso de un producto, creo que es más fácil de entenderlo. Decimos que tenemos por un lado la producción y el consumo intermedio, que son los insumos, y el valor agregado o PIB es ese trabajo que transforma los insumos en producto. En el caso de un museo, que es un servicio, este Producto Interno Bruto o valor agregado es el trabajo desde el curador, la persona de limpieza, la persona de seguridad, de administración, todo este trabajo que está detrás de una exposición en un museo es lo que se contabiliza como PIB, es lo que le llamamos PIB en este caso de los museos. Otro dato importante en la cuenta, porque además genera empleo, ¿no? La cultura y los museos en particular, y es además de las áreas donde hay una mayor participación de mujeres que de hombres. Me parece que es alrededor de 65% mujeres, 35% hombres que laboran en los museos. Sí, fíjate que los museos cada vez deben ser, y van a ser, y lo están siendo, cada vez lugares más relevantes para la sociedad, y pienso que las tecnologías, la hiperconectividad en general, puede, impulsar esta presencia cada vez mayor, que además, lo que decíamos antes, la cultura genera más ciudadanía. Fíjate que, bueno, tendría tantas cosas que decirte en pocos segundos, hablar de turismo de naturaleza, turismo arqueológico. Sí, esa relación. Pero fíjate que quisiera más bien aprovechar el espacio que tengo para comentarte que cuando hablas del tema de tejidos sociales es importantísimo. Hay un autor que se llama James Heckman, que es Premio Nobel de Economía, ni más ni menos, que hace estudios de historias de vida, en donde él dice que, por ejemplo, revisa la historia de vida de los delincuentes en los Estados Unidos, y primero dice, es carísimo tener muchos delincuentes porque además de perseguirlos, hay que gastar en mantenerlos todavía en las cárceles. Y él encuentra también que, por otro lado, casi toda la gente que tuvo una educación en su primera infancia relacionada con temas musicales, culturales, que algún día hayas tomado un curso de violín o de piano en tu primera infancia, encuentra que casi todos terminan una carrera. Es decir, es gente... La vinculación, ¿no? Gente que justamente al tener una disciplina relacionada con la cultura en su primera infancia, son niños que después aprenden a terminar procesos, a hacer cosas. Entonces él dice que le sale más barato al Estado generar educación en la primera instancia de manera gratuita que después gastar en andar persiguiendo delincuentes y después mantenerlos en las cárceles. Eso es algo que quería decirte y que creo que vale la pena retomar. Claro que sí. El por qué a los niños hay que llevarlos a los museos, hay que llevarlos a que hagan prácticas, que darles cursos de pintura, de violín, que nosotros tocamos a más violín. Además. Y estamos siempre promotores en el sentido de la música, ¿no? Qué bueno, pues ahora voy contigo, Juan, pero fíjate que me recuerdas un caso concreto de un farmacéutico multimillonario, Barnes, en Nueva York, que invirtió, su colección la donó a una universidad en Harlem y supuso todo un crecimiento exponencial de desarrollo de todas las personas, en ese caso también la mayoría pues de color, pero además supuso una bajada de índices de violencia muy importante. Entonces, pienso que no solamente en esos casos, en todos los casos, ¿no? La cultura nos hace mejores. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacer una cultura más hiperconectada? En concreto, ¿qué estás trabajando, Juan? ¿Cómo, para que conozcamos qué herramientas pueden ser útiles para hacer más accesible la cultura a las distintas comunidades, ser más eficaces en la difusión y que todo el mundo pueda tener también acceso, pero un acceso no solamente para privilegiados, eruditos, investigadores, sino para el gran público, ¿no? Sí, claro que sí, María. Como comentabas, la cultura es para todos. Y entonces, en ese sentido, y con el gran acceso a Internet que tenemos al día de hoy a través de dispositivos móviles, tú dabas un ejemplo que era el acceso a los museos digitales. Algo que me gustaría aclarar es que el uso de la tecnología no es sustitutivo para que los asistentes vayan a los museos. El objetivo de la tecnología es acelerar la atracción de público a los museos y enriquecer la experiencia. Entonces, en ese sentido, utilizando herramientas como Big Data, podemos hacer, como comentaba en un principio,
campañas más orientadas hacia el público específico en el tema de Internet de las Cosas, a través de sensores, poder identificar cuáles son las obras que causan más atracción y por qué y en qué momentos de la temporada del año, por ejemplo, bajo qué estaciones del año. En el tema de movilidad, podemos realizar soluciones como chatbot. Chatbot es una solución que es un asistente virtual en el cual podemos nosotros, a través de inteligencia artificial, cargar información y permitir que vaya aprendiendo desde nuestro propio conocimiento y de nuestras propias preguntas. Entonces vamos enriqueciendo y de esta manera vamos dando más herramientas a los asistentes a los museos para que puedan tener una experiencia más enriquecedora. Ese es el objetivo principal. O sea que tanto desde el INEGI como desde una empresa consultora privada, se puede trabajar por las minorías, se puede trabajar por el gran público, se puede acercar datos macro que ninguno somos conscientes, ¿no? Porque estamos en la operación, digamos, muy cercanos al día a día y no tenemos esa perspectiva para decir, a ver, ¿qué datos estoy manejando? Porque sí te afectan las estrategias para cada una de las industrias culturales y en concreto para los museos. De hecho, en INEGI tenemos, entre las muchísimas herramientas estadísticas que permite el acceso a los usuarios al conocimiento de las posibilidades culturales y particularmente a los museos, una herramienta que es el Directorio Nacional de Unidades Económicas, donde tú puedes identificar y georreferenciar, digamos, en el espacio donde estás, marcar un buffer, un área de influencia y buscar los museos que se encuentran en esa área, en una JEF, en una ciudad o en el país. Y puedes igual identificar galerías, bibliotecas, librerías, etcétera, etcétera. Es una herramienta, digo, dentro de las muchas posibilidades. Y si encima cruzas contra otras capas, por ejemplo, ahora que platicábamos de la información que trae la Secretaría de Cultura, pues justamente toda esa información que tienen, meterla en el mismo mapa digital de México, meter las redes económicas, meter sitios, y puede justamente el usuario ad hoc armarse su plan de visita de museos. Claro que sí. Inclusive no solamente saber a qué museo vas a ir, sino trazar la ruta, conocer las distancias que hay de cada museo, por ejemplo, y hasta buscar en qué restaurante vas a comer ese día. Magnífico, magnífico. Turismo, cultura, información, contenidos, aunque sean datos macro, te facilitan lo micro. Te facilita una decisión, ¿no? Y de este lado nos emociona además servir al usuario, sí. ¿no? Yo soy director de cuentas satélite y la verdad que me ha abierto un mundo de posibilidades y me da muchas ideas de cómo vender esta información. Por eso, a lo mejor en otro momento te platicaremos cómo estamos vinculando la naturaleza, el turismo de naturaleza y justamente con sitios arqueológicos. Pues claro que sí, volveremos. Estamos cerrando. Mil gracias a los tres por haber venido hoy. La verdad que es un mundo como para trabajarlo, para estudiar mucho desde el punto de vista de los museos hiperconectados. Hemos hablado de enfoques nuevos, de públicos nuevos, de herramientas nuevas, de cómo llegar a todos. Yo les agradezco su asistencia a esta oportunidad. Muchas gracias a usted. Gracias, en el programa especial por el Día Internacional de los Museos 2018 y hasta la próxima. Confío en verles por aquí muchas veces. Cuando gusten, muchas gracias. Y encantada de tenerlos por acá. Muchas gracias a todos. Gracias.